Buenas tardes, aquí vamos a presentar el deber número 2 con mi compañera Sara Gudelo. Mi nombre Dana Rey. Es el deber número 2 de valoración de empresas. ¿Por qué se valoriza una empresa? No es fácil valorar una empresa, ya que aquel precio por el que podría pagar la empresa no es sencillo determinarlo. En la actualidad puede ser una fase de adquisiciones, funciones o ventas, y por eso hay que poder calcular el valor de la empresa a la hora de pensar en alguna operación. Hay algunos métodos de valoración de empresas, como nos muestra esta imagen. Están los métodos analíticos, patrimoniales, simples o estáticos Que basados están en el basados en el balance. balance. El segundo es el métodos mixtos o compuestos. 3. Métodos comparativos. Que es el que estamos enfocando en este deber, donde está la valoración relativa o por múltiplos, que se basa en las cuentas de resultados. Número 4. Métodos basados en el descuento de flujos o dinámicos. Y por último, el método basados en la creación del valor. Y como había dicho antes, nos vamos a enfocar en este de aquí. La parte de valoración de empresas por la parte de múltiplos, existen muchos ratios, pero vamos a enfocarnos en los que hice la investigación. Valoración por múltiplos. Se podría considerar como un método sencillo. Se realiza la valoración de una empresa por comparación de ciertas variables con empresas comparables. Típicamente se utilizan para valorar empresas que no cotizan en la bolsa, y el valor entregado por estos métodos debe ser utilizado con cautela. El enfoque múltiplo o comparable determina un valor aproximado para la empresa de forma rápida, estableciendo una relación entre los ratios financieros de una compañía más o menos de la misma industria, considerados por el mercado activos como similares. O sea, que los activos sean similares y que se puedan obviamente comparar y el valor de la firma también. De esta forma, usar un método el método que existirá con una variación en la valoración de las acciones según el múltiplo que se utilice y las empresas que se tomen como referencia. Valoración por múltiplos. Dice, esta metodología requiere variables o indicadores de otras empresas del sector o grupos de empresas comparables. Podríamos decir que estas son medidas que permiten hacer un cálculo rápido para estimar el valor de la empresa. Aquí vemos una fórmula, dice B objetivo es igual a B comparable sobre B comparable Y comparable. sobre Y comparable es y Y objetivo. Entonces aquí se denomina múltiplo a la relación entre el valor comparable, que es B, dividido para el variable comparable Y. Requisitos. Los requisitos para aplicar este método son los siguientes. Primero, identificar activos comparables y obtener el valor de mercado de ellos. Segundo, convertir los valores de mercado en valores estandarizados. Después, calcular los múltiplos, comparar el valor estandarizado o del múltiplo aplicado a los activos comparables, controlando por diferencias que podría afectar el múltiplo de la empresa y recordando que dos firmas son comparables en la medida que tengan riesgo similar. Y tasas de crecimiento parecidas y características similares de flujo de caja. El enfoque de múltiplo se establece en una comparación. Por ejemplo, si en una industria en particular se verifica que el valor de la empresa se corresponde con el múltiplo de alguna categoría, por ejemplo, EBITDA, entonces se multiplica EBITDA por
por el múltiplo observado en la industria para estimar el valor de una empresa que opera en la misma industria. Existen, como había dicho antes, diferentes múltiplos, aunque no sé si lo dije. Bueno, la parte de la valoración de empresas y con el método de múltiplos existen diferentes múltiplos. Ejemplo, aquí dice múltiplos de ganancia, el cual puede ser precio de la acción dividido por la utilidad. También puede ser valor dividido para EBIT, el valor también dividido para EBITDA o el valor dividido para el flujo de caja. Otro puede ser los múltiplos de valor del libro. Dice que puede ser precio de acción dividido para el valor del libro de la acción, valor de mercado dividido para el valor del libro de activos y valor de mercado dividido para el costo de reemplazo Toppings. También existe el múltiplo de ventas, que es el precio de la acción dividido por ventas por acción o el valor dividido para las ventas. También existe múltiplo de variables de industria específica. En este está el precio dividido para los kilovatios de energía. Así. Precio por tonelada de cobre en la minería y valor por metro cuadrado construido. Retail. El INGE nos dijo que debemos explicar tres ratios de la gran variedad de ratios que hay. Todavía nos falta entender sobre los ratios, pero más o menos intentamos de lo que le explicó y lo que hemos investigado solucionar pues la fórmula. Establecimos el ratio EBITDA para tres compañías, tres empresas que nos inventamos: Indurama S.A. American Fab S.A. y Marbo S.A. o Sociedad Anónima. Y empezamos a calcular. En la verificación que hicimos, el valor de la empresa llevaba diferentes aspectos para generar o categorizar el valor de la empresa, pero vamos a dar por hecho que ya hicimos ese cálculo. Por lo tanto, el valor de la empresa de Indurama es de 60.644.889 y su EBITDA es de 3.912.957, dando como resultado de ratio EBITDA de 15.49, igual que las otras dos empresas, 70 y 18, la misma ecuación. Determinamos el rango. El ingeniero nos había mostrado solo el mínimo y el máximo, pero había estado investigando y también, investigamos y también encontramos que se especifica también el valor medio entre las diferentes empresas. Entonces se determinó son solo 3. Que el valor medio es de 15.49. La parte de aquí, el mínimo 9.70 y el máximo 18.03. Decía que en los ratios debíamos multiplicar el ratio encontrado con el ratio de nuestra empresa. Nos falta aún entender cómo hacer esa operación, pero pues determinamos que nuestra empresa tiene EBITDA de este valor y dependiendo de los ratios anteriores obtuvimos estos valores de cada empresa. Y en sí el EBITDA es un indicador de la rentabilidad de la empresa. Y esto hace que busque los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Y en la valoración por múltiplo se suele utilizar el ratio denominado valor de la empresa dividido para EBITDA, que es la parte que está aquí en la fórmula.
También el tratamiento de este ratio es igual que con las ventas y el EBIT. El EBIT. El EBIT. A mayor valor del EBITDA, es decir, a mayor rentabilidad de la empresa con respecto a su valor más barato, diremos que es según la valoración. La valoración. Otro ratio que vamos a presentar es el ratio PER, que fue el que más entendí, que fue el que se explicó en clase. En igual en las 3 empresas de ejemplo, ahí vemos, sí, tenemos la especificación de las mismas empresas. Y, por ejemplo, en Indorama S.A. dice que 70 el precio por acción, precio-beneficio por acción 17 y ratio de precio-beneficio nos da 4.12. Y dependiendo de eso, y como habíamos explicado anteriormente, también especificamos el valor medio, que es 4.12. Y mínimo y máximo, como en el caso anterior. Igual abajo se sacó los beneficios por acción, aplicando la fórmula que dice ahí, PER es igual al valor de acciones sobre el beneficio después de impuestos. Terminación del rango. La principal ventaja de PER es que relaciona dos datos esenciales a la hora de valorar una empresa. El precio al que cotiza una acción y su beneficio neto. Esto nos otorga en una sola cifra una primera impresión sobre el grado de infravaloración o sobrevaloración de la empresa. Eso hay que tener en cuenta. Y por último, el ratio de ventas, que no encontré mucha información, pero uno de los de las páginas que presentaba los ratios se encontraba el ratio de ventas, así que igual hicimos el mismo proceso del anterior. Con las mismas empresas determinamos un valor como si ya lo hubiéramos calculado, especificamos las ventas, definimos el ratio de ventas y de esa manera determinamos los rangos como las anteriores veces, dando como resultado el valor medio de 0.39, mínimo 0.32 y máximo 0.94. En general, cuanto más bajo sea el ratio, más atractiva es la empresa, pues se encuentra infravalorada en comparación con sus comparables. Los otros. Esto es decir, quiere decir que mediante este ratio pensamos que la empresa vale menos de lo que debería valer en el futuro. Y entonces comparamos acciones en bolsa para obtener una plusvalía. Sí, una plusvalía vendiéndolas más caras. Sí. Estas fueron las bibliografías investigadas. Gracias por ver el video y su atención. Sabemos que aún nos faltan muchos porque hay muchos ratios y aún nos es difícil utilizar y entender un poco de esos ratios. Gracias. Hasta luego.